Jorge Mestre, profesor de la Universidad Europea de Valencia, licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Qué análisis le merece este primer año de guerra, este primer año de invasión a Ucrania? Bueno, pues en primer lugar yo creo que lo que hay que hacer es un análisis retrospectivo de lo que supone, pues efectivamente, un drama, como es todos los conflictos, donde efectivamente se destrozan vidas humanas, se rompen familias, se rompen infraestructuras, se acaban, por ejemplo, por dar algunos datos, es decir, las cifras oficiales de muertos en civiles en Ucrania rondan actualmente en los 10.000. Estamos hablando verdaderamente de una cifra muy baja para la realidad. Posiblemente la realidad estará por encima de múltiplos de 10 de lo que acabo de decir. Estamos hablando de 80.000, de casi 100.000 edificios destruidos a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, pues uno se puede imaginar carreteras, etcétera, también destruidas, puentes y otras infraestructuras, por ejemplo, como todo lo que es suministro energético a través de la electricidad, que también ha padecido los golpes de los ataques del ejército ruso. Y bueno, y por otro lado también hay que lamentar pues toda esa gente que ha sido enviada al frente sin quererlo por parte de Rusia y que están cayendo. Por ejemplo, el otro día el gobierno británico hablaba de que han fallecido pues cerca de 200.000 militares rusos en dicha invasión. Por lo tanto, bueno, pues esto, ¿quién nos lo iba a decir hace cuestión de un año que iba a pasar esto? Y lo peor de todo es que no se ve la luz al final del túnel. Es decir, esto todavía le queda recorrido. La situación es dramática y es importante destacar el papel de los países europeos y Estados Unidos. En un principio empezaron dándole municiones a Ucrania para que a su vez se defendiera, no sin antes, lógicamente, rechazar esta invasión. Y aquí tenemos además que destacar las sanciones contra Rusia. Un año después también conviene hacer el balance si han servido de algo las sanciones. Hay personas que dicen que no han servido porque Vladimir Putin ha continuado con su arremetida contra Ucrania, que no ha servido para parar la guerra. Y este apartado también amerita un análisis, profesor. Por supuesto, sobre todo porque, vamos a ver, el problema de muchas veces a la hora de aprobar e imponer sanciones es que se aprueban, pero no se comunica cuál es el objetivo claro de las mismas. Uno puede pensar que el final de la guerra, como tú hacías mención, es el objetivo, pero para otros el objetivo no es otro que acabar con el régimen de Putin, hundirlo, que Putin abandone el poder, que haga reformas, que cambie, digamos, de actitud. Pero, claro, ninguna de todas esas cuestiones que acabo de comentar se han producido. Efectivamente, las sanciones son medidas de castigo que tienen un efecto en el largo plazo. Pero, claro, hasta que eso se produce, tenemos que lamentar, pues como hacíamos mención antes, la pérdida de muchas vidas humanas. Y eso es un tema que, bueno, pues que hay que analizar y ver si efectivamente el esfuerzo ese pues sirve de algo. Y luego, por supuesto, no hay que olvidar que las sanciones, al final, es un camino de ida y vuelta. Es decir, tú estás castigando al país sancionado, es decir, en este caso a Rusia, pero a quien estás perjudicando también es a la economía y a la producción en la industria de tu propio país, porque estás impidiendo pues las exportaciones de ciertos productos. Y claro, estamos hablando de empresas privadas que tenían un mercado en Rusia y que dejan de tenerlo pues por las prohibiciones, porque uno dirá, bueno, no, es que las sanciones van dirigidas fundamentalmente a Putin, a sus compinches, a sus cómplices, a su gobierno, etcétera. Vamos a ver, los primeros en todo tipo de sanciones a la hora de sortearlas son los propios afectados. O sea, es decir, vamos a ver, Putin ahora mismo está sancionado, él en persona, como lo está muchísima gente, y está claro que Putin no tiene ningún interés en venirse de vacaciones a España, por decir un ejemplo, o a Francia. Pero mucho de la gente que está a su alrededor y que también está sancionada y que todos nosotros no los conocemos,
habremos leído a lo mejor su nombre en algún papel, pero no sabemos ni quiénes son. Pues esta gente encuentra y tiene mil y una maneras de sortear esas sanciones internacionales y seguir más o menos llevando la vida que llevaban. Por lo tanto, cuidado con esto, que las sanciones al final no dejan de tener, digamos, unos efectos más de titulares de cara a la opinión pública, de causar impacto, de causar sensación, que verdaderamente las consecuencias que se supone que deberían tener, en este caso, sobre el país sancionado, que es Rusia. Las implicaciones van más allá de la defensa de Ucrania. También incluye, por supuesto, a los países europeos, como lo hemos venido destacando. Profesor, hablábamos de que Europa ha venido de menos a más, incluyendo también a Estados Unidos, en este apoyo a Ucrania. Se empezó con las municiones, luego ya se ha confirmado el apoyo de los tanques de guerras y ahora pues el presidente ucraniano Zelensky está pidiendo aviones y todo parece indicar de que le van a dar aviones. ¿Dónde está el límite de la ayuda militar de Europa a Ucrania? Porque perfectamente se podría estar pasando esa línea roja, porque de repente ya estamos, y de hecho veía algunas declaraciones por parte de Vladimir Putin diciendo de que darle ese tipo de armas pesadas a Ucrania implica participar en la guerra. Entonces, esta es una consideración muy importante. ¿Dónde está el límite como para que no se diga que los países europeos están participando en la guerra de Ucrania? Claro, efectivamente, es ese que acabas de decir tú, es el quid de la cuestión. ¿Hasta dónde Europa puede estar mandando más equipamiento militar al país, a Ucrania, para hacer frente al ataque y a la invasión de Rusia? Lo que está claro es que cuanto más cosas se manden, cuanto más elementos, pues por este caso tú hablabas de los tanques, o ahora se habla del debate está sobre los cazas militares, efectivamente va a haber una respuesta por parte de Rusia. Rusia tiene la suficiente capacidad como para seguir escalando el conflicto. Por lo tanto, esto al final consiste de una competición para ver quién aguanta más. Entonces, aquí al final yo quiero reseñar que una cosa es lo que se nos cuenta aquí en los países occidentales, lo que desde los medios de comunicación se nos cuenta, y otra cosa es la que se cuenta desde los medios rusos, que se transmite a la opinión pública, o incluso en aquellos países que en cierta forma, bueno, pues apoyan a Rusia, como puede ser el caso de China. O sea, yo no estoy diciendo que efectivamente el apoyo y la ayuda a Ucrania esté de sobra justificada, pero el problema está en que nos abocamos a una espiral sin salida. O sea, tenemos que plantearnos aquí que al final el seguir armando a Ucrania, por un lado, lo que va a permitir va a ser el enquistamiento del conflicto, pero mientras ese conflicto siga enquistado, lo que se va a seguir produciendo son víctimas humanas. Va a seguir muriendo gente. Por lo tanto, yo ahí reivindicaría el papel de organizaciones como las Naciones Unidas, que lamento mucho la situación de incapacidad en la que se encuentra por todas las cuestiones de los derechos de veto de los países miembros del Consejo de Seguridad, pero efectivamente debería, y vamos, yo creo que todos estaríamos encantadísimos de que hubiese un alto el fuego lo antes posible. El problema es que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a reivindicar su integridad territorial, a reivindicar la devolución de territorios. Y no le queda otra. Claro, tiene que reivindicarlo, porque si no lo hace y se conforma con lo que hay, pues al final está claudicando hasta a una política de hechos consumados, y eso va a ser, digamos, su muerte. Pero efectivamente yo a esto le veo un horizonte bastante negativo, en el sentido en que Rusia no va a caer como todos desearíamos que cayese, y esto, claro, lo que va a suponer es pues más derramamiento de sangre, más destrucción del país, y aquí es que al final hay una batalla también de Occidente contra Rusia. Es decir, o sea, estamos... Sí, eso es lo que se está viendo claramente, se va despejando poco a poco. Profesor,
Hay algo muy claro también en el marco de esta guerra, y es que a Rusia no le han salido las cosas tal como las tenía planeada al principio, que era Correcto. hacerse con Ucrania en cuestión de una semana. ¿Qué tanta presión también hay internamente en las fuerzas militares de Rusia? En algunos sectores no están conformes con estas derrotas. ¿Cómo ve? ¿Qué tan fuerte está Vladimir Putin internamente? Pues vamos a ver, yo me remito a las encuestas, yo no me remito a las informaciones de los medios de comunicación occidentales porque, como digo, estamos en una guerra y los medios de comunicación occidentales son vehículos de la propaganda occidental. La realidad es que Putin actualmente tiene un apoyo muy grande en su población, un apoyo que no se corresponde para nada con los deseos bueno, pues de la Unión Europea, de los países de la OTAN, del propio Estados Unidos, que ronda pues el 60%. O sea, de hecho, estamos hablando, no, el 70%. De hecho, estamos hablando de que las tasas de respaldo popular a Putin son las más altas prácticamente de lo que llevamos de siglo. ¿Finalmente cree que se va a rodar la frontera entre Rusia y Ucrania? ¿Se va a quedar Rusia con esos territorios que ha ocupado? Ojalá que no, porque efectivamente eso es un auténtico desastre, no solo para la integridad territorial de Ucrania, para su propia seguridad nacional y, por supuesto, para la seguridad de los europeos. Jorge, y hablemos ya para finalizar de la alternativa. El único país que se ha mostrado con capacidad para dialogar con Rusia es un país con poca vocación en mediación. Es el caso de China. Si no es China, ¿quién entonces puede mediar en este conflicto para tratar de pararlo por la vía diplomática? Efectivamente, como tú acabas de decir, poner a China como mediador es como poner a la zorra a cuidar del gallinero, ¿no? Es decir, China no ha sido un país imparcial en todo este tema. China, en todas las resoluciones de Naciones Unidas, ha estado del lado de Rusia y no ha condenado nunca bueno, pues la invasión rusa, aunque sí que es verdad que ha defendido la integridad territorial de los países por la cuenta que le trae. O sea, no quiere verse, digamos, en una situación parecida, así que defiende con la boca pequeña la integridad territorial de Ucrania. Ahora bien, su propuesta, bueno, pues desde luego, cualquier propuesta de paz que venga siempre por partes que puedan mostrar y atestiguar neutralidad o imparcialidad serán bien recibidas. O sea, tú estabas hablando antes de qué países. Pues mira, pues por ejemplo, los países del Golfo, que no son ejemplo en muchas otras cosas, es decir, estoy hablando de Arabia Saudí, estoy hablando de Emiratos Árabes, estoy hablando de Qatar, me refiero en cuanto a enseñanzas de derechos humanos. Sin embargo, en el tema este de la guerra de Rusia en Ucrania, pues sí que han ejercido un papel para el tema de intercambio de prisioneros. También lo ha hecho Turquía. Es decir, en este punto, bueno, pues son países que han despertado la confianza y que han, bueno, pues de alguna manera han hecho que rusos y ucranianos dialogasen. Por lo tanto, yo creo que en este sentido me parece que los tiros podrían ir por ahí. Es decir, una serie de países que ideológicamente no estuviesen, porque, por ejemplo, estoy pensando también el proyecto, bueno, de Lula, el presidente Lula Silva, presidente de Brasil, diciendo que quería liderar una coalición de países a favor de la paz en Ucrania. Lo cierto es que, por ejemplo, Lula tampoco es objetivo, como no lo son. Claro, Nicolás Maduro no es objetivo. Nicolás Maduro está al lado de Rusia, como lo está también la Cuba comunista, como lo está Daniel Ortega en Nicaragua, como lo está también Gustavo Petro en Colombia. En fin, entonces a mí la propuesta esa de algunos países latinoamericanos no me parece creíble. Por lo tanto, los tiros yo creo que van fundamentalmente por países de corte árabe, que no necesitan el petróleo y el gas ruso para su supervivencia y que, bueno, y que quieren aportar su granito de arena efectivamente para la resolución de este conflicto. Profesor Jorge Mestre, muchas gracias, muy amable y que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.